Permiso para... Bueno, pues vamos a comenzar con esta clase introductoria a vida, obra y contexto de Immanuel Kant. Bueno, lo voy a hacer de tal manera que vaya mezclando estos tres elementos, tanto la vida con el contexto y la producción filosófica y no filosófica de Immanuel Kant. Bueno, Kant nace en abril de 1724. Abril de 1724 y muere en febrero de 1804. Es decir, vive 79 años, se queda a 2 meses de vivir 80 años, ¿no? Ahora, si tomamos en cuenta las fechas de Kant de 1724 a 1804, por derecho, el siglo XVIII es el siglo de Kant. Si nosotros revisamos o abrimos un texto académico, casi un manual de filosofía o de historia de la educación y de la pedagogía, etcétera, nos vamos a dar cuenta que el siglo XVIII es el que se conoce pues, como el siglo de la Ilustración, ¿no? Es el siglo de las luces, es el siglo ilustrado. Es un siglo bastante complicado para los historiadores, puesto que decir el siglo ilustrado o de la ilustración de las luces es muy, muy poco. En realidad la ilustración es un tema que llevaría mucho tiempo de estudiar como se merece. Bueno, entonces Kant, abril de 1724. Kant nace en el seno de una familia numerosa. Es una familia numerosa, ¿sí? Esto es interesante, es una familia numerosa y es una familia pobre, ¿sí? Kant nace del pueblo, Kant sale del pueblo. Esto porque en otras clases lo han querido criticar. No, sí, pero pues tenía lana y no es cierto, mentira. Mentira, Kant no era burgués. Burgués Schopenhauer. Él sí, él no conoció el trabajo. Schopenhauer nunca conoció el trabajo. Eh, pero Kant, claro que sí conoció el trabajo. Entonces tenemos, por ejemplo, a su padre, que fue talabartero. Siempre me acuerdo de la palabra talabartero, pero nunca me acuerdo de cómo lo decimos así en español. Eh, los que arreglan las sillas, que les vuelven a poner cojines y respaldo. ¿Cómo se les llama? Es que no son carpinteros, son... Tapiceros, ¿no? Ándale. Tapiceros, exactamente. Entonces su padre, fíjense, era un tapicero, ¿sí? Kant tuvo 7 hermanos y él. Entonces tuvieron 8 hijos, de los cuales solo 5 conocieron la vida adulta. Todos los demás, como lamentablemente era común en Europa en aquella época y todavía varios años más, no alcanzaban a ver la edad adulta, morían muy, muy pequeños, ¿no? Entonces algo así pasó con varios de los hermanos de Kant. Bueno, y por el lado de la madre era muy, muy religiosa, era una mujer sumamente religiosa que va a acercar a Kant al estudio de los textos bíblicos de una manera que va a influir en él de una manera tremenda, ¿no? O sea, es muy, muy importante cómo la madre de Kant influye en él, a tal grado que muchos han visto en el planteamiento de el imperativo categórico de Kant,
el ¿cómo decir? Mm, reminiscencias de las lecciones que le da su madre cuando es niño. O sea, Kant no solo tiene una gran adoración, por decirlo de alguna manera, predilección por la madre, sino por las enseñanzas que la madre le da. Estoy tratando de recordar cuál es la religión que profesaba la familia Kant y justo en este momento no logro acordarme. No son protestantes, no son luteranos. ¿Cómo puedo olvidar eso? Espérenme porque es también por mí. Ajá, ¿cómo puedo olvidar eso? Ay, no puede ser. Ya, perdón. Pietismo, pietismo, el pietismo. Es que es importante porque em, todavía hoy en día el pietismo existe en Europa y de hecho interesante en Paraguay y en Argentina, sobre todo en Buenos Aires. De hecho, entre las comunidades alemanas que viven en Paraguay y en Argentina, ¿no? Entonces la madre educa a Kant y a los dos, al resto de los hermanos, pero sin duda alguna, pues Kant es el que va a sobresalir de entre todos los hermanos y probablemente la lectura que hace la madre de los textos bíblicos desde el pietismo va a influir poderosamente en, en la creación de la ética kantiana que se culmina o se expresa de mejor manera en el imperativo categórico. Obra de tal manera que por tu voluntad tu máxima personal se vuelva ley universal. Esa es la primera formulación y de hecho es lo que nosotros hablaremos la próxima semana. Obra de tal manera que por tu voluntad, dile, el tema de la voluntad lo vamos a tener con el resto, con varios autores. Está en Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación. Está en Nietzsche, la voluntad de poder. Entonces el tema de la voluntad es importante, pero sin duda alguna está desde Kant, en Hegel también. Entonces, haz obra de tal manera que por tu voluntad, tu máxima personal se vuelva una ley universal. La segunda formulación es obra de tal manera que veas a los demás como fines y no como medios. Voy a ver a los demás personas como un fin en sí mismo y no como un medio, no como algo para mí, porque eso sería una visión bastante utilitarista, que es en la que estamos. El sujeto moral kantiano no existe. Es muy difícil vivir bajo la construcción de un sujeto moral kantiano, es decir, que mi máxima moral se convierta en ley universal y ver a los demás, a todos,
quien sea como sujeto, como fin en sí mismo y no como un medio. Probablemente entonces esta construcción del sujeto moral kantiano esté en el pietismo que la madre en el que la madre lo educó, ¿no? Les decía. Bueno, entonces Kant queda huérfano a los 12 años, queda a cargo de su madre, a la que va a perder unos años después, y entonces esto es crucial, como puede ser para cualquiera, ¿no? Como lo podemos imaginar, porque pues lleva a que Kant termine sus estudios y se ponga a trabajar para ayudar, a los hermanos y ayudarse a sí mismo. Entonces Kant termina sus estudios en la Universidad de Königsberg. Esto es importante. Esa es la ciudad en la que nace Immanuel Kant, en la ciudad de Königsberg. Ahora, ¿cómo es Königsberg? Es una ciudad portuaria, es un puerto. Esto es importante para el pensamiento de Kant. La ciudad en la que nació, Königsberg, ¿no? Que es una ciudad portuaria. De hecho, hoy en día, Königsberg en la que vivió Kant no existe. Hoy en día, Königsberg en la que vivió Kant es Kaliningrado, Rusia. Lo que pasa es que eso tiene que ver con la historia de la ciudad. En la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Königsberg, como es un puerto, es una ciudad estratégica que permite entrada y salida. Entonces el Ejército Rojo, que es el ejército de los rusos cuando entra a la liberación en los campos de concentración nazis y pues, prácticamente entra a ocupar lo que actualmente es Alemania. Recuerden que está la división entre, precisamente después que va a dar lugar a Alemania del Oeste y Alemania del Este. El chiste es que cuando entra el Ejército Rojo, una de las primeras ciudades que va a destruir es precisamente Königsberg y se la va a apropiar a tal grado que hoy en día es Kaliningrado. Como ustedes saben, es una ciudad rusa. ¿Qué hicieron después los kantianos para resolver el problema? Porque Kant estaba enterrado en Königsberg. Bueno, pues el día de hoy Kant tiene dos tumbas. Una está en Königsberg, Alemania, y otra está en Kaliningrado, en Rusia. Pero todos sabemos que, bueno, a todas luces, pues Kant fue un filósofo alemán. Bueno, entonces vive en una ciudad portuaria, que es una ciudad pequeña. Algo que es importante de esta ciudad es que Kant nunca salió de ella. ¿Sí? Kant nunca salió de la ciudad Königsberg. Esto va a ir cobrando su relevancia a lo largo de mi exposición. Bueno, entonces, en la universidad de esta ciudad portuaria, que es Königsberg, ya les platico algo de lo que le va a pasar a la ciudad en el siglo XX. Kant termina sus estudios de doctorado, de hecho se doctora muy chavito, como, por cierto, era muy común en la época. Tomen en cuenta que estamos todavía en la primera mitad del siglo XVIII y la Universidad Alemana la va a reformar este gran educador alemán que es Wilhelm von Humboldt. ¿Sí? Que también es muy importante para nosotros los pedagogos, porque prácticamente la universidad en la que nosotros estudiamos, la UNAM, sigue el modelo de la universidad alemana cuando ya es reformada por Humboldt. Hay buenos trabajos entre como lo que la UNAM le debe a la universidad alemana ya reformada por Humboldt. Kant todavía no está en la universidad reformada, conoce la universidad que es más una universidad medieval que en la que ustedes y yo conocemos. Por ejemplo, la división de los estudios de licenciatura y de posgrado, eso tiene que ver con la reforma de la Universidad Alemana de Humboldt. Kant se doctoró a los 21 años. ¿Quién se va a doctorar a los 21 años? La cara de Laura, sí, bueno, mejor ni me veas, porque te debo un avance de tesis. ¿No? Sí, entonces, no. Entonces, Kant se doctoró a los 21 años, igual el Hegel, igual Schelling y compañía, ¿sí? O sea, todos ellos se doctoraban a esa época, porque todavía no está reformada con lo que va a ser Humboldt, que es la que nosotros, pues es más cercana a la que conocemos.
¿Cuáles son los primeros estudios de Kant? Es muy interesante esta parte. Yo estoy esperando que me publiquen un artículo donde hablo de estas cositas. Estudia geografía física, Kant. Ajá, hagan de cuenta, quién es el autor que todo mundo estudiaba en esa época? Sin duda alguna es Newton. Sí, si alguien era un intelectual, estudiaba Newton, ¿no? Newton estaba diciendo en aquel momento la neta del planeta, ¿no? Entonces, Kant empieza no con filosofía, empieza con geografía física. De hecho, su tesis de doctorado es de geografía física. La escribió en latín, como era costumbre, se llama De Igne. Y esta tesis de doctorado, que es muy interesante, la del joven Kant, que era apenas un muchachito, porque inspirándose en los conocimientos de Isaac Newton, dice que en un primer momento hubo dos nubes que hicieron una especie de conflagración y esa unión entre las nubes habría dado lugar al universo. Muy interesante porque Einstein, que estudió perfectamente a Newton, se leyó el texto de Kant. O sea, parece que Kant no estaba tan alejado de lo que después va a decir Einstein sobre pues en Einstein se llama el Big Bang, ¿no? Esta gran explosión que sería la explosión de dos pequeñísimas partículas. Cada una sería del tamaño de la 10.000.000ª parte de la cabeza de un alfiler. Entonces agarren un alfiler, divídanlo en 10 millones de partes, tomen una y la chocan con otra, tienen un universo. La pregunta sigue siendo la misma, ¿no? ¿De dónde salen esas dos 10.000.000ésimas partes de la cabeza de un alfiler? Ni Newton, ni Einstein, ni Kant, pero bueno, Kant ya se está preguntando sobre fíjense lo que está detrás. O sea, eso es una materia muy bonita en antropología social que se llama evolucionismo y creacionismo. Entonces, Kant ya tiene una posición. Está diciendo que es un creacionismo, pero se dan cuenta, no es un creacionismo divino. Por ejemplo, es decir, está dando una explicación física a la creación del universo. Con esas cosas empezó Kant, ¿no? Ahora, cuando está como estudiante, tiene la fortuna de tener a uno de los mejores filósofos alemanes del siglo XVIII, que ahora es muy interesante porque se lee a Kant, pero no a su maestro. El maestro se llamó Christian Wolff. Su principal obra sí está en español. De hecho, hay un profesor en el Colegio de Filosofía que sí da Wolff. Wolff es muy importante en la historia de la filosofía alemana porque él es el que crea el lenguaje filosófico alemán, este maestro de Kant. Hasta antes de Wolff, toda la filosofía se escribía en latín. Después de Wolff, toda la filosofía se escribe en alemán, a tal grado que hay profesoras del Colegio de Pedagogía que hoy en día sostienen que si uno quiere hacer filosofía alemana, del Colegio de Pedagogía, que si alguien quiere estudiar filosofía y pedagogía alemana, tiene que saber alemán, porque la filosofía se escribe en alemán. Sí, por ejemplo. Kant continúa la tradición de su maestro y escribe evidentemente ya sus textos filosóficos en alemán. Este maestro, Christian Wolff, le va a presentar a otro gran filósofo que va a influir mucho en el paso de la geografía física a la filosofía en Kant. Le presenta las obras de Leibniz, otro físico matemático. De hecho, hay una disputa entre Newton y Leibniz porque los dos publicaron al mismo tiempo, los dos descubrieron al mismo tiempo el cálculo infinitesimal.
para los alemanes, el creador del cálculo infinitesimal es Leibniz, y para los anglosajones, para el Reino Unido, pues es Newton. Ajá. No tiene sentido. Pero, bueno, es la lectura de Wolff y la de Leibniz que empiezan a dirigir a Kant al mundo filosófico y a dejar atrás el de la geografía física. Ajá, sobre todo la gran influencia que tienen en él, Newton. Bueno, ¿cómo se gana la vida Kant? Porque ya es huérfano, ha perdido a varios de sus hermanos y él es un universitario. Bueno, pues el Estado prusiano en aquel entonces daba un título con el que podías trabajar como preceptor privado. De hecho, el título en alemán es Privatdozent. Es una sola palabra, Privatdozent. Ajá. Docente privado. Es decir, que es un lacayo, es un trabajador. Ajá. Kant tiene que ir a las casas de los que sí tienen lana para decirles, no me contratas para que le dé clases a tus chavos. Y entonces Kant empezó dando clases como profesor privado, pero eso implicaba que era un trabajador, eso implicaba que su sueldo era bastante pobre, bastante limitado. Eso es muy interesante. Hay varios que critican que Kant nunca haya salido de Königsberg. Kant en realidad siempre tuvo que trabajar. Los que estamos en esa situación, ves que todo el mundo sale de vacaciones y tú no entiendes cómo le hacen, porque pues nomás no puedes, ¿no? Si ya se ahorras, te compras ahí unos libros o algo, pero un vino, yo qué sé, ¿no? Cada quien, una entrada al teatro. Pues el chiste es que Kant vive algo similar. Ajá, pues prácticamente tuvo que trabajar toda su vida para mantenerse. De hecho, es hasta que cobra fama, pero bueno, Kant es reconocido como filósofo, el filósofo, hasta que tiene 60 años. Sí, hasta que tiene 60 años se pudo comprar una casa. Ajá, y aún así no tuvo que dejar de dar clases. Kant dejó de dar clases 2 años antes de morir para poder mantenerse a él y a su trabajador, ¿no? A su sirviente, que era el señor Lampe. Pero nada más, por ejemplo. Eso es interesante porque la vida de Kant, vamos a ver cómo influye en su filosofía. Me parece que ambas son austeras y son duras, son filosofías rígidas, son filosofías en el que la conciencia, la voz del deber, llama y cuando llama lo tienes que hacer. No tienes cómo decir no lo hago. Ajá, si pasamos de la vida a la obra, ¿no? Bueno, a partir de la década de 1760, Kant empieza un periodo que hoy en día se le conoce como el periodo precrítico, ¿sí? Precrítico. Son 3 momentos ya en la producción kantiana. El primero es este, que va de 1700, de los 1760 hasta 1770, 1771. Después tenemos el silencio kantiano, que es de 1770 o 71 a 1781, que es el silencio, ¿no? Entonces, periodo precrítico y después viene el periodo crítico, que es de 1781 a 1790, y después el periodo postcrítico, que es, bueno, pues las obras que se publican después de 1790. Me voy a detener en cada uno de estos periodos y después hablaré sobre la ilustración en general y ahí podríamos dejarlo el día de hoy. ¿Qué caracteriza al periodo precrítico? Bueno, para este momento Kant ya es profesor en la Universidad de Königsberg porque resulta que Kant siempre tuvo intención de ser profesor universitario.
no de ser private docent, porque ahí no iba a ganar mucho. Sí, todavía estamos en el siglo XVIII, no está la Revolución Francesa. O sea, ser profesor es un lacayo, es un trabajador, era mal visto. Mira, tiene que trabajar para ganarse la vida. No, 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 ¿qué persona es esa? Eh, entonces Kant sabía que no podía estar como docente, como private docent. Entonces siempre está buscando los concursos para entrar a la Universidad de Königsberg. De hecho, sabemos cuáles son las clases por las que peleaba Kant. Y Kant siempre quiso dar la clase de metafísica. Es muy interesante porque en la universidad alemana, si tú dabas la clase de metafísica, tenías que dar sí o sí la clase de lógica. Ahí están, de hecho, están publicadas las clases de lógica de Kant. Y en algún momento Kant tuvo que dar, aparte de metafísica, o sea, o dabas metafísica y ontología, o metafísica y pedagogía, o metafísica y antropología. Kant dio todas esas clases: antropología, pedagogía, lógica y metafísica. Pero para que se ganara la clase de metafísica pasó un buen rato, lo rechazaron varias veces. Decían, oye Kant, sí, sí sabemos que reconocemos tu saber y toda la cosa, pero no ganaste metafísica. ¿Aceptas la clase de poética? Y si han leído a Kant, o en algunas páginas de la crítica de la razón pura, decías que él no puede ser maestro de poesía, ¿no? O sea, es imposible que quien escribió la crítica de la razón pura no puede escribir poesía, ¿no? O sea, para nada. Kant sabía eso y rechazaba la oferta. Nunca dio clases de poesía, pero algo importante salió de esa época, que precisamente es el vínculo con el periodo precrítico. Entonces tenemos en el periodo precrítico una serie de publicaciones que van desde 1763, 1764 hasta 1770. ¿Cuáles son estas obras? Son puro oro esas obras. Entre las principales puedo destacar en este momento el ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. Es curioso porque yo solo he leído una vez ese libro. Está en la Biblioteca Central. ¿Y saben dónde está ese libro? Está en el piso donde está lo de psiquiatría, en la Biblioteca Central. Y uno lo lee y dice, bueno, no sé quién clasifica estas cosas. Se dejaron ir por el título. Kant habla, esto es muy importante. Kant escribe un ensayo en el periodo precrítico que se llama Ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. El tema constante del ensayo sobre las enfermedades de la cabeza es la locura. Es la locura que va ligada a la irracionalidad. Y ya empieza a oler a la ilustración, ¿no? Es decir, si la ilustración se define por el derecho al uso de la razón, ¿qué pasa con los que no son racionales? Como pueden ser los locos, como pueden ser los melancólicos, como pueden ser los idiotas, como pueden ser los desobedientes. Esto nos liga mucho precisamente para Foucault. Foucault, cuando escriba la historia de la locura, pues va a criticar bastante a Kant. De hecho, tienen un proyecto similar, Kant y Foucault. A Foucault también le interesa la historia de la racionalidad, pero también la otra parte, que no han estudiado, salvo gente como Kant. ¿Qué pasa con la irracionalidad? En Kant está en sus obras del periodo precrítico, que es en el ensayo sobre las enfermedades de la cabeza. Pero lo que le interesa no es los irracionales, sino la razón, aunque para eso tenga que estudiar la irracionalidad, como, o sea, la locura, la estupidez, etc. Todo eso en latín es más fácil porque es una sola palabra, stultitia. Si revisamos en un diccionario latín-español, stultitia se traduce como locura, desenfreno, estupidez, idiotez, etc., que trae más problemas de los que soluciona, según precisamente lo hace Foucault en la historia de la locura, porque cuando empieza la vida de exclusión, la vida de encierro en Occidente, en Europa, en el siglo XVIII,
con la ilustración, pues resulta que como hay seres que están enfermos de la cabeza, que no son racionales, ¿qué hacemos con ellos? Enciérralos. Pero como encerraban a un loco, estultitia, con un idiota, estultitia, con alguien que no para de reír, estultitia. Pero no es lo mismo alguien que un idiota, un estúpido y un loco. Pero como en latín eso es lo mismo, la práctica de encierro es a partir del lenguaje. Ahí tenemos a Foucault. Discursos y prácticas. Ajá. O en Foucault son prácticas discursivas, decir quién es un loco, y prácticas no discursivas, cómo encerramos al sujeto de ese discurso. Uh-huh. Pero bueno, es muy interesante. Ya llegaremos, ¿no?, a esas cosas. Entonces, este es uno de los textos que yo no echaría en saco roto. De hecho, creo que es un texto muy importante para comprender el proyecto ilustrado de Kant, porque no es que solo le interese la razón, también, y de hecho comienza con la irracionalidad, ¿no? La locura, la estupidez, las enfermedades de la cabeza. ¿Cuál es el otro gran ensayo de esta época? Los sueños de la metafísica explicados a partir los sueños de la razón a partir de los sueños de la metafísica. Ese es. Y este es el otro tema importante en Kant, la metafísica ligada a la razón. Esto está presente en toda la filosofía kantiana, la metafísica. La metafísica alemana se hacía 3 preguntas. O digamos, hay 3 preocupaciones esenciales de la metafísica alemana, a saber, Dios, la libertad y la inmortalidad del alma. Kant dice, el problema es que la metafísica en realidad es pura teología. No estamos haciendo metafísica. Parece que cuando hacemos metafísica, es decir, cuando nos ocupamos de Dios, del alma y de la libertad, más soñamos que razonar. De ahí que hay una preocupación, pues, en la crítica de la razón pura, en la primera parte, que se llama estética trascendental, donde Kant se pregunta cómo hacer de la metafísica una ciencia. Esa es probablemente la gran tarea de ese libro, que desde mi punto de vista y el de muchos, es la obra más difícil en la historia de la filosofía, la crítica de la razón pura, cómo hacer de la metafísica ciencia. Kant ahí rompe con toda la tradición para decir cómo es que hacemos ciencia, sin dejar de hacer metafísica, porque, dicho sea de paso, es imposible que el hombre deje de hacer metafísica. Así empiezan, son las primeras líneas de la crítica de la razón pura. Tenemos un peculiar destino, hacernos preguntas que no vamos a poder dejar de responder. Es decir, estamos condenados a hacer metafísica siempre. Es propio de nuestra razón hacer metafísica, pero eso no excluye que yo pueda hacer ciencia al mismo tiempo. Es genial. ¿Cómo puede convivir la metafísica y la ciencia? De hecho, convive todo el tiempo. Todo el tiempo estamos queriendo hacer ciencia, pero no dejamos de hacer metafísica. Es propio de la razón humana hacer metafísica. Está bien chingón el tema. Bueno, Kant entonces dice los sueños de la razón explicados a partir de los sueños de la metafísica. Y esto es periodo precrítico. La tercera obra, y probablemente la más importante del periodo precrítico, sean las famosas observaciones sobre el sentimiento de lo bello y de lo sublime. Ese es un texto en realidad de estética, ¿sí? Precisamente trabaja estas 2 categorías, ¿no? Lo bello y lo sublime. ¿Qué es bello? ¿Qué es sublime? ¿Todos podemos percibir lo bello? ¿Todos percibimos de la misma manera lo sublime? No, no todos. Tiene que ver con la educación de la sensibilidad. Eso y otras cosas de la época que hoy en día son muy lamentables en Kant. Lo bello es para las mujeres, lo sublime es masculino. ¿Qué es bello?
Bello es un anillo así chiquito de oro con unos grabados, ahí tiene unas rosas genial y así tienen unas incrustaciones. Qué bello es el anillo. Eso es femenino. Ajá. ¿Qué es sublime? ¿Han visto? Ahorita la cortina está cerrada, pero las nubes agolpadas así en el horizonte, sublime. El infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri es sublime. Uh-huh. Hay obras que son bellas, son más como para las mujeres. Hay obras sublimes como la Divina Comedia de Alighieri, un concierto, por ejemplo, el rondó a la turca de Mozart. Eso es bello. Sí, pero ta 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 ta. La quinta de Beethoven es sublime. No es para todos. Ajá. Ahí hay información muy valiosa sobre la educación de la sensibilidad del género humano en Kant, pero también hay que decirlo, hay cosas muy lamentables y que de hecho, o sea, las encontramos en Kant y las encontramos en muchos otros ilustrados, en muchos otros ilustrados. De hecho, es interesante porque es cuando empiezan a nacer, a aparecer las primeras obras de un feminismo más familiar o más cercano a nosotros, que nace respuesta básicamente a textos de Rousseau, como el Emilio de la Educación, o a los textos de Kant, de varios ilustrados. Uh-huh. Bueno, y que va a llegar hasta el romanticismo alemán, que es lo que sigue a la ilustración. Si da tiempo, llegaré hasta allá. Si no, pues, bueno, en algún otro momento. Bueno, ahí tenemos el periodo precrítico. Resulta que en 1770 Kant deja de publicar. Ya no escribe estos ensayos que son, según dice Dulce María Granja Castro, que es una profesora de nuestra facultad y maestra también de la UAM, que es la kantiana en México, es la que traduce a Kant en el Fondo de Cultura Económica. Según dice Dulce María Granja, el valor de estos primeros libros del periodo precrítico, dice, son más bien literarios que filosóficos. Eso dice ella, ¿no? 1770 hay un silencio en Kant. Deja de publicar libritos y este silencio se extiende durante 10 años. Entonces todos decían en las cartas, ¿qué pasa con Kant? ¿Qué estás haciendo? Si ya venías escribiendo, ya eres profesor, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Pues resulta que Kant no publicaba, pero estaba escribiendo. 10 años se tardó en escribir la obra que se publica en 1781 y con la que inicia el periodo crítico, que es La crítica de la razón pura, que es un libro así, ¿no? Enorme, enorme, es una obra monumental, La crítica de la razón pura. Ajá. 10 años tardó en escribir ese libro que sinceramente marca un antes y después en la historia de la filosofía, ¿no? Yo solo sé de otros libros que han requerido tanto tiempo. La República de Platón se escribió también, tardó 10 años en escribirla Platón. La Ética de Spinoza también fue un libro que tardó varios años para que la terminara Spinoza. Y La Crítica de la Razón Pura. Uno podría pensar en Hegel, pero curiosamente, por ejemplo, su libro más difícil, que es La Ciencia de la Lógica, la escribió en unos meses. La ciencia de la lógica, uno dice, madre, ¿no? ¿Qué pedo? Pero porque Hegel es otro que nació del pueblo, que salió del pueblo también. Entonces, como ya se había casado Hegel y no tenía lana, tenía que escribir libros rápido para poder mantenerse él y a su esposa. Y así es como escribe La Ciencia de la Lógica, que es el más difícil, ¿sí? Pero bueno, entonces, 1781, Crítica de la Razón Pura.
Ujú. Básicamente, la crítica de la razón pura es un ensayo, un tratado filosófico de cómo aprendemos, cómo conocemos, cómo se da el proceso de conocimiento, desde el contacto de los sentidos con el mundo hasta la formalización en conceptos, donde el concepto se conoce a él mismo. Todo ese recorrido es una cosa complicadísima. Lleva muchos, muchos años, la verdad. Creo que es uno de los libros que uno no puede abrir y leer por sí mismo. Indudablemente requiere de la ayuda de alguien, la crítica de la razón pura, sin duda. Si uno abre a Nietzsche y se lo puede leer solo, pero la razón pura no es cierto. O sea, uno no puede leerla solo. Es un libro muy difícil. Tiene partes. La primera parte de la razón pura es la estética trascendental. Después sigue la lógica trascendental, después la dialéctica trascendental. Ese camino ayuda bastante, porque la estética no quiere decir en la crítica de la razón pura el estudio de lo bello, sino la estesis, que en griego es sensación, es decir, que conocemos el mundo a partir de los sentidos. Esto es importante, compañeras. El mundo lo conocemos a partir de los sentidos, de la sensación, ¿sí? Solo sé del mundo lo que me dice el sentido de la vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto. Es decir, que lo que es el mundo en sí, quién sabe qué cosa sea, porque solo sé del mundo lo que percibo por los sentidos. El conocimiento del mundo comienza con los sentidos, con la estesis. Ahora, pero esta estesis o esta percepción sensitiva del mundo por medio de los sentidos, eh, que tiene como principio los sentidos, se continúa en la razón. Entonces, si esto fuera un curso de epistemología, veríamos que antes de Kant habría dos grandes corrientes de epistemología, los empiristas y los racionalistas. Entonces, los racionalistas decían, no es que basta con la razón. Descartes, Spinoza, Leibniz. Y los empiristas, no, son los sentidos, güey. Y Kant dice, por eso es muy importante, tontos, son los dos. El conocimiento empieza con los sentidos, like para los empiristas, pero esos sentidos, la información que recibimos por los sentidos, la convierte en conceptos la razón. Entonces la razón sin los sentidos estaría vacía, pero los sentidos sin razón serían datos absurdos. Entonces los conceptos que formamos en el entendimiento es gracias a partir de la información que recibimos del mundo por medio de los sentidos. Necesitamos las dos. Entonces lo que comienza en los sentidos, que es la estética trascendental, se sigue en la lógica trascendental cuando formamos conceptos. Yo percibo lo rojo de la playera por medio de la vista, pero el ojo, la vista, no forma el concepto rojo, lo forma el entendimiento. O el entendimiento no percibe lo rojo sin el sentido. Ajá, entonces ya tengo el concepto rojo a partir de los sentidos. Después puedo decir, la playera es roja. Esa es una oración. Cuando yo pongo una oración en confrontación con otra, ya estoy haciendo dialéctica, pero no puedo hacer dialéctica si no tengo el concepto y no puedo hacer concepto si no tengo el contacto con el mundo. Luego entonces los juicios que decimos del mundo parten del mundo mismo, pero solo por mediación de los sentidos. Ya ven cómo queda de fuera Dios, la libertad y el alma. Porque si solo puedo decir juicios del mundo a partir de los datos sensibles que me reporta el mismo mundo, díganme cómo huele Dios o cuál es la corteza de la libertad o cómo puedo escuchar el alma. Pues resulta que todos los problemas de la metafísica occidental, que son Dios, la inmortalidad del alma y la libertad, no son susceptibles de ser conocidos empíricamente. Luego entonces, ¿quién sabe qué son? Lo importante es que Kant no mata a Dios. Nietzsche le hace la tarea a Kant.
En este momento se dan cuenta que epistemológicamente Kant tendría que haber matado a Dios. Si solo podemos decir del mundo los datos que el mismo mundo nos reporta por los sentidos, y Dios no es susceptible de ser conocido empíricamente porque no entra en las categorías de espacio y tiempo, ¿por qué no lo matas? ¿Por qué no dices que Dios no existe? Kant rechaza a Dios epistemológicamente, pero ¿dónde lo reintroduce? En el otro libro, en el que siga la crítica de la razón pura, que es la crítica de la razón práctica, que aparece en 1788. Estamos en el periodo crítico, ¿no? 1788, crítica de la razón práctica. Ajá. No podemos decir de Dios epistemológicamente, pero prácticamente, es decir, la filosofía práctica es la ética, tienes que vivir como si existiera Dios. Dices, madres, pinche Kant, ¿por qué? ¿Ibas bien? ¿Sí? Eso le dice Nietzsche. ¿Por qué si digamos, sacas a Kant, sacas a Dios por la puerta de la epistemología, lo introduces por la ventana de la ética? Epistemológicamente no podemos conocer ninguno de nosotros a Dios, si existe o no, si es posible su existencia o no. Queda fuera de nuestro alcance epistemológico, porque solo conocemos fenómenos. Ahí está nuestra pedagogía. Es decir, la pedagogía alemana de la que venimos ustedes y yo, que somos de CEU. ¿Qué estudia la pedagogía? Pues el fenómeno educativo. Ahí está toda nuestra herencia kantiana, porque solo podemos conocer fenómenos, no cosas en sí. Si Kant nos escuchara cuando decimos, es que la educación en sí, ¿cuál educación en sí? No podemos conocer la educación en sí. La conocemos como fenómeno, no como cosa en sí, o noumeno. Lo que sea lo en sí, quién sabe, no sabemos. Solo se nos presenta el mundo fenoménicamente y solo de esos fenómenos que se nos presentan al mundo podemos decir algo, un juicio. Entonces Kant, cuando pasa entonces a la dialéctica, a la crítica de la razón práctica, dice, bueno, sí, no podemos decir epistemológicamente si Dios existe, pero hay que vivir como si Dios existiera. ¿Por qué habría que vivir como si Dios existiera? Ahí está, ya estamos en la ética. Porque resulta que, ¿qué pasaría? Vamos a vivir como si Dios existe. Si Dios existe y nosotros vivimos como si Dios existiera, nos habríamos ganado el cielo. Pero si Dios no existe, habríamos vivido bien. Entonces, siempre hay que vivir como si Dios existiera. Kant no nos deja alternativa. Tenemos que vivir como si Dios existiera, porque si no, se acaba la humanidad. Que más o menos es lo que está pasando, ¿eh? Aún con Dios, o sea, también puedes matar en nombre de Dios. Pero bueno, el chiste es que Kant en 1788 escribe la crítica de la razón práctica, donde precisamente viene lo del imperativo categórico. En 1790 termina el periodo crítico con la publicación de la obra Crítica del Juicio. También he visto que la venden como Crítica del Discernimiento. Es la misma. ¿Sí? La Crítica del Juicio y la del Discernimiento es la mismita obra. Bueno, se entiende ahora por qué es el periodo crítico. Tenemos la Crítica de la Razón Pura, 1781, Crítica de la Razón Práctica, 1788, y Crítica del Juicio, 1790. Ahora, al interior de este periodo crítico, Kant va a publicar algunas de sus obras más representativas en filosofía de la historia. Por ejemplo, 1784, la respuesta a la pregunta ¿qué es la ilustración?, de la que voy a hablar en un momentito. ¿La humanidad se encuentra en constante progreso hacia mejor? ¿Cuál es el posible origen de la humanidad? Sobre la paz perpetua. Esos son algunos de los principales textos que son menores, publicaba en revista
todos los publicó en la misma revista. Son textos pequeñitos, pero que hoy en día probablemente sean los más estudiados, esos textos pequeños. Uh-huh. Bueno, obras del periodo post-crítico. Una de mis preferidas es La religión, el título es hermoso. La religión dentro de los límites de la mera razón. La religión dentro de los límites de la mera razón. Esta obra fue muy criticada, puesto que el mismo emperador prusiano, que es Federico Guillermo II, la lee, parece, o sea, la leyenda es que alguien bien pinche chismosote le dijo, oye, mira, lee este libro, lo que dice este filósofo. Para esa época Kant ya es conocido, ya es leído en toda Europa, ¿eh? En toda Europa es leído. Entonces, lo lee y dice, no, Kant. Entonces le manda una carta en la que le dice que le prohíbe, el rey, le prohíbe que escriba sobre temas de religión y Estado. Y Kant, adivinen qué hace. Obedece. Uh-huh. Kant obedece. Es un pensador del siglo XVIII, como decía Renato en sus clases. Es un filósofo de Estado, finalmente. Aunque no lo va a hacer como Hegel, o sea, Hegel es a todas luces filósofo de Estado, a más no poder, ¿no? Es que ha habido otros profesores, sobre todo en el siglo XX, que son profesores, escriben contra el Estado los regaña y más escriben. Foucault, por ejemplo, Deleuze. No se iba a ver algo de ese tamaño en la Ilustración, ¿eh? Todos eran obedientes y Kant obedeció la prohibición del rey a escribir sobre el tema. Retiraron de las ventas la religión dentro de los límites de la mera razón, pero Kant también fue astuto porque cuando murió después Federico Guillermo II, Kant volvió a hablar del tema y a escribir porque dijo, bueno, la prohibición me la dio él, pero él ya murió. Entonces siguió escribiendo Kant al respecto, porque Kant creen, o sea, hay una religión en Kant, pero no es, o sea, no viene por los mandamientos, viene de la razón. La moral no viene de la religión, viene o sea, el concepto moral kantiano lo crea la razón, no lo crea la religión. Por eso dice, habría que ponerle más cadenas a la razón dentro de un estado que se asuma como un estado racional. Uh-huh. Bueno, Nietzsche después lo va a desenmascarar porque va a decir, para mí que ese estado racional sigue siendo un estado teológico. O sea, si le rascamos, Kant no dejó de ser un religioso. La otra gran obra de esta época es El conflicto de las facultades, que a mí no encuentro gran cosa. Hay muchos que sí, pues bueno. El conflicto de las facultades no quiere decir las facultades cognitivas. Literalmente es los conflictos entre la facultad de teología, la de derecho y la de filosofía. Uh-huh. Sí, de hecho es el conflicto entre esas facultades. Porque ya en esa época se empezaban ya estaba la de teología y la de derecho por encima de la de filosofía. Y Kant busca reivindicar la labor educativa, de hecho, que tiene la facultad de filosofía, digamos, como es una facultad de filosofía y letras, frente a la de teología y la de derecho. Ellos no serían los educadores, sería el filósofo. Tesis que ya está tal cual en Schopenhauer, ¿no? Y la última obra, que es muy importante de esta época, es la antropología en sentido pragmático, 1798. ¿Sí? Antropología en sentido pragmático. Kant, en esta época, ya leía todos los periódicos, la mayoría de los periódicos del mundo, al día. Precisamente antes de su paseo de las tardes, el que retratan muy bien en la película que ustedes vieron, antes de dar el paseo, Kant leía los periódicos. Entonces tenía muchas noticias de cómo era la vida en el resto del mundo
Además, y aquí vuelvo a traer lo del puerto, Kant trató, sin salir de Königsberg, trató con gente de muchos pueblos del mundo. Precisamente en la antropología en sentido pragmático, dice que hay dos formas de conocer a los hombres. Una es viajar y otra es hablar con quienes han viajado. Hay una tercera que está en la antropología en sentido pragmático, leer obras que hablen de los pueblos. Es decir, si yo quiero conocer a los rusos y no me da el bolsillo para ir a Rusia, pues tienes que leer a Dostoyevsky. Si yo quiero saber sobre los mexicanos, pues entonces leo a Carlos Castañeda, no, Carlos Fuentes, ¿no? La muerte de Artemio Cruz, por ejemplo. Cosas por el estilo. La otra es hablar con quienes han viajado y una última es viajar. Es interesante porque Kant establece las bases de la antropología social. Las bases de la etnografía están en Kant, aunque hoy en día la antropología que hace Kant se llama antropología de escritorio. Kant nunca viajó y aún así, si un día se quieren chutar el librito, Kant llega a hablar de cómo hay que tratar a los negros, cómo hay que tratar a los japoneses, y cuando habla de los negros es muy lamentable. 1798, ahí ya había triunfado la Revolución Francesa. Habla del largo y el grosor de las varas, por ejemplo, para pegarles cuando no entienden y cosas por el estilo. Bueno, también está ahí en Kant. Y bueno, la última obra que publica Kant son anotaciones de sus clases. Las publica uno de sus alumnos, su alumno bien aplicado tomaba todo lo que decía Kant. Entonces se lo lleva a Kant, Kant ya no da clases, ya está muy cansado, ya está muy viejo, le lleva a las clases, Kant las revisa, corrige, aumenta, le dice, sí, se puede publicar esto, ¿no? Como mío. Y entonces el librito que se publica en 1803 se llama Sobre Pedagogía, que es pues este libro tan importante para nosotros. A mí no me gusta mucho que luego comiencen las clases con la pedagogía de Kant, porque si se dan cuenta, es el último texto de Kant. O sea, ahí ya está todo Kant. Entonces ahí dice, no es que la educación del género humano, pero ¿cómo llega al género humano? Si hay que hacer un recorrido, la verdad, para valorar más el textito ese sobre pedagogía, porque no es un texto menor, ni mucho menos. A Kant sí estaba preocupado por esta educación, la Bildung, a tal grado que la leyenda cuenta que cuando le llegó a sus manos en Königsberg el Emilio o el de la educación de Rousseau, es un libro de 700 y tantas páginas, Kant se sentó y no se levantó hasta que lo acabó. Si eso no, cierta la leyenda, qué cosa, o sea, ¿quién y con vela? No, o sea, yo creo que era más horrible que leer en compu, ¿no? En PDF. De hecho, se supone que el día que Kant llegó a sus manos el Emilio de Rousseau, fue el único día que no salió a dar su paseo vespertino. La gente se quedó así, ¿y ahora qué hacemos, no? ¿Qué hora es? No salió Kant. Pues porque estaba leyendo a Rousseau. De hecho, eh, Kant solo tenía 2 cuadros en su habitación. 2 retratos. Uno, Newton, y el otro, Rousseau, precisamente. Qué lindo, ¿no? Sí, solo tenía ellos 2. La vida de Kant, bueno, y Kant entonces, el último texto que autoriza publicar es Sobre Pedagogía en 1803 y muere en 1804. Cuando Kant muere, está el problema de quién va a tomar ahora su clase de metafísica y de pedagogía, porque como he dicho, quien daba metafísica daba pedagogía. Hay varias personas que se están peleando por ocupar el lugar del gran profesor Kant, que en ese momento ya Kant era, ¿no?, el filósofo. Y adivinen quién gana, precisamente Herbart, el que escribe La pedagogía como ciencia. De hecho, es Herbart que ocupa el lugar de Kant, con el que ya empieza la discusión de si la pedagogía es ciencia o es arte. Esa discusión que todavía tenemos hoy en día, ¿no? En las aulas, con teoría pedagógica o no, esa discusión ya está en Herbart,
Pero si ustedes leen con atención la pedagogía de Kant, en lo que les acabo de decir, ¿qué creen? Ya está ahí en Kant. En la introducción, Kant ya dice por qué la pedagogía es una ciencia, Wissenschaft, porque es mecánica. Solo la parte de la educación que es mecánica, que es repetitiva, que es predecible, es ciencia. La que no es arte. Para Kant, la pedagogía es arte y ciencia al mismo tiempo. Yo no sé por qué después Herbart mete esa discusión, por cierto, infructífera, inútil para los mexicanos, ¿sí? Pero Kant, en otro texto, por cierto, menor, que se llama Teoría y Praxis, Kant se hace la pregunta, a ver, pedagogos, ¿ustedes qué son? ¿Teóricos o prácticos? Entonces, si me hubiera preguntado a mí cuando estaba en la licenciatura, que ya me leía todas estas madres, no, pues que yo soy teórico, obvio, ¿no? Y la otra muchacha que llevaba así todo su portafolio con cosas y así, y cartas descriptivas y todo, no, pues es que yo soy práctica. Los talleristas, es que yo soy práctico. Kant diría, los dos están equivocados, porque la pedagogía es teórica práctica. Pensar ya es una praxis que implica teoría. No puede haber pedagogía teórica y pedagogía práctica. La pedagogía es teórica práctica, no hay más. Lo que lleva a una discusión interesante porque Herbart dice, es que sí la pedagogía como ciencia, pero ¿qué tipo de ciencia? Después ya ven que viene Dilthey. Las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, las ciencias sociales, ciencias humanas, y esto solo va a empeorar. ¿Sí? Solo empeoró después de Kant. A mí me parece que Kant tenía una propuesta muy, muy, muy clara en la que distinguía ciencia y arte, educación y formación, Bildung y Erziehung. Bueno, eso es algo. Ahora voy a utilizar los 15 minutos que quedan para hablar sobre esto de la ilustración. 1784, perdón que haya hablado las 2 horas. Kant publica en 1704, de hecho, el 1 de diciembre de 1784, Kant publica su respuesta a la pregunta, ¿qué es la ilustración? Was ist Aufklärung? El verbo en alemán es aufklären. Aufklären es iluminar. Entonces, tal cual, si se está preguntando Kant por Was ist Aufklärung? ¿Qué es la ilustración? Y entonces resulta que Kant no es el único que se hace la pregunta, ni es el único que responde a ¿qué es la ilustración? Ajá. En Francia, en Francia también hay ilustrados. Entonces, por ejemplo, alguien tan importante que también supongo que les gustaría mucho, que es Voltaire, si es que no lo han leído. Voltaire se hace la pregunta con otros ilustrados, ¿qué es que la lumière? Ellos se preguntan por lumière, que son, digamos, las luces, ¿no? ¿Qué es que la lumière? Entonces tenemos la pregunta alemana, was ist Aufklärung? La francesa, que es que la lumière. Después nos vamos al mundo inglés y a alguien como Hume, David Hume, que también es una exquisitez de pensador. No sé por qué está al margen, ¿no? Bueno, tal vez porque Kant triunfó, pero Hume no es en nada menos a Kant, ¿eh? De hecho, Hume influye en Kant, ¿no? Pero Hume se pregunta, what is enlightenment? Perdón mi inglés. Que podríamos traducir como iluminismo, ilustración, luces, iluminismo. Y después tenemos a los ilustrados judíos, que ellos se preguntan por la Hashkalah. Eso es interesante porque entonces la ilustración se vuelve más complicada de estudiar. Tenemos la ilustración alemana, la Aufklärung, la francesa, Lumière, la inglesa, o bueno, la del Reino Unido, porque Hume es escocés. Enlightenment y la Hashkalah judía. Algo tienen en común estas 4 ilustraciones que convergen en la segunda mitad del siglo XVIII. Una apología al uso de la razón. Y la razón como causa para que el hombre se libere.
Por eso es que Kant es un fiel entusiasta de la Revolución Francesa. Siempre estuvo a favor de ella. Hasta los procesos sangrientos que estuvieron acá, que protagonizó Robespierre y Danton, ¿no? Eso ya no le... Cuando empezaron a cortar cabezas, ya eso ya no le gustó a Kant y al resto de los alemanes, por eso es más adelante, ¿no? A Schiller, a Goethe, a Hegel, eso ya no les gustó de los franceses, pero sí eran entusiastas de la Revolución Francesa. Bueno, esto para que vean que es más complicado eso de la ilustración, ¿no? Decir, o sea, es que no es la ilustración europea, pero ¿cuál? Porque, o sea, la verdad es que sí es diferente, la alemana, la francesa, la anglosajona y la judía, ¿no? Igual por acá debe estar en copias el librito de Lessing, que se llama, está en la central, no sé si está digitalizado, La educación de la humanidad. Ah, qué librazo. Ahí está toda la Hashkalah judía, toda la ilustración judía está ahí, ¿no? Vale mucho la pena saber sobre qué decían los judíos sobre la ilustración, ¿no? O sobre la educación en la ilustración y confrontarla. Ahí hay un montón para hacer de investigación en pedagogía, serían buenos trabajos, porque no los hay. Bueno, ¿qué dice Kant? ¿Qué es la ilustración? Responde en latín. Dice, la Aufklärung es sapere aude. Ahora, el sapere aude, que probablemente alguien ya ha escuchado, aparece en realidad en Horacio. Horacio es un escritor latino, específicamente del 65 al 4 o al 9 antes de nuestra era. Es un escritor que escribió sátiras. Es lo único que yo he leído, porque tiene otras cosas, pero yo leí las sátiras. ¿Qué cosa? Lean las sátiras. ¿De qué se burla Horacio? Está bien chingón. Hay una en especial para que vean más o menos el carácter de las sátiras de Horacio, en que está un pedazo de madera ahí tirado y entonces va alguien para usarlo y le dice al pedazo de madera, piensa muy bien qué vas a hacer conmigo. Tienes dos opciones. O puedes hacer una silla o puedes hacer un dios. Ahí está la sátira. ¿Qué es más útil para el hombre? ¿O la silla o Dios? Pues este gran satirista, Kant toma el himno de la ilustración alemana. Sapere aude. Sapere, saber, aude, oír. Aprende a escuchar. Aprende a oír. ¿Qué cosa? A la razón. Si uno aprende a escuchar la razón, ¿qué pasa? Dice Kant. Ya no necesitas a tu familia, a tu maestro, al sacerdote o al policía. La ilustración es pensar por uno mismo. Atrévete a pensar por ti mismo. Pero Kant también dice, ¿por qué no pensamos por nosotros mismos? Por dos razones que después aparecen en Schopenhauer y en Nietzsche. Por pereza y por cobardía. No me atrevo o no nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, no llegamos a la ilustración, perdón, no llegamos a ser ilustrados, porque Kant dice, estamos en la ilustración, pero todavía no estamos ilustrados. Por perezosos, porque me da hueva. Bueno, pues ya el otro, pues ya que piense él, ya participa tú. Ah, no, es que hueva, güey, ya vi, pinche calorón, ¿en serio vamos a estudiar ahorita? Por si ya son las 11, sí, lo que sea. Todo eso es pereza, dice Kant, para pensar por uno mismo. Pagamos las consecuencias caro. Y se paga muy caro no pensar por uno mismo. ¿Sí? Gobiernos miserables que tenemos. O sea, perfectos imbéciles gobernando, ¿no? La mayoría de estos influencers y youtubers son unos perfectos idiotas, ¿no? De verdad, va a llegar un momento en que paguemos caro que estos güeyes estén ahí, que pasen mucho tiempo con los chavitos. Uh-huh. Y la otra es la cobardía. No nos atrevemos a pensar por cobardes, porque ya vimos qué le hacen a los que piensan por sí mismos.
Entonces dice Kant, ¿qué tenemos que hacer? Pensar por uno mismo, hacer un uso público y un uso privado de la razón. Con esto termino. ¿Qué quiere decir pensar por uno mismo y hacer un uso público y privado de la razón? Yo soy un sacerdote. Los ejemplos son los de Kant. Tenemos un padrecito, hagan de cuenta que esta es misa, que lamento mucho si tuvo esa forma. Pero entonces está el padrecito, está enseñando no la vida sexual de Kant, sino el evangelio, ¿no? O sea, hagan de cuenta que este librito, la vida sexual de Kant, es el evangelio. Entonces está diciendo, no, así, entonces Dios dijo y tarará, 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 hágase esto y se hizo y la chingada. Dice, pero el padrecito ahí está haciendo un uso privado de la razón, porque tiene su obligación como sacerdote es enseñar el evangelio. Pero eso no lo excluye como ser humano, que es racional y la razón es universal, tarara, de que cuando deje de dar el evangelio, él haga un uso público de la razón. Sí, eso dice el evangelio, pero yo no creo, porque si se ponen a pensar, ya está pensando por él mismo, aunque sea un sacerdote. Yo soy profesor. Mi obligación hoy fue introducir a Kant y decirles que la metafísica y la ciencia, etcétera, pero eso no me quita la obligación que adquiero como sujeto racional de que en 5 minutos que diga nos vemos la próxima semana, yo pueda hablar con alguien y decirle, pinche Kant, ¿por qué no dio el paso en la ilustración y mata a Dios, no? Por eso yo opino que ya estoy pensando por mí mismo, tengo esa obligación. Mi obligación como maestro es enseñar a Kant. Mi obligación como ser racional es pensar por mí mismo de lo que dice Kant, de lo que dice el Evangelio, de lo que digo como padre, de lo que digo como hermano, como hijo, como amigo, etcétera. Dice Kant, nuestra obligación es pensar porque pensar es la condición para liberarnos. Esa es la ilustración alemana, por lo menos la de Kant, que me parece genial. En realidad, yo no puedo decir que AMLO es mi presidente si me gobierna a mí mismo. Y el gobierno de mí mismo me viene del ejercicio de mi propia razón. Y llevar a cabo el ejercicio de mi propia razón implica no hacerle caso ciego a la familia, a la religión, al maestro y al policía, porque puedo pensar por mí mismo. No necesito que me lo digan. Si yo rijo mi conducta en función de lo que dicen estas 4 instituciones, dice Kant, eres heterónomo. Nomos, ley, autonomía, por ejemplo, nomos, ley, heteros, otro. El sujeto que obedece, que modifica su conducta porque las leyes para hacerlo le vienen de fuera, es heterónomo. El sujeto que modifica su conducta a partir del ejercicio de su propia razón, porque piensa por él mismo, porque no es cobarde ni perezoso, es autónomo. El sujeto autónomo es moral, y si es autónomo y moral, es libre. Listo, más o menos así va el camino. Son muchos conceptos, son muchas palabras. Kant lleva un montón de tiempo, pero pues bueno, ahí está. No sé si tienen algo que decir, si hay alguna pregunta, qué les pareció, si fue muy rápido, no sé. Mientras, decirles que la próxima semana vamos a revisar la fundamentación de la metafísica de las costumbres, solamente el capítulo 2. Y de hecho no creo que avancemos de las primeras 7 u 8 páginas. Con eso vamos a tener para hablar de precisamente imperativo categórico y el sujeto autónomo y el heterónomo, que es de lo que trata ese capítulo. Bueno, perdón si... Ok. Sí, es mucha información. Ay, bueno, a ver si ahora. Así es un montón de conceptos.
Yo creo que es el autor que más ha creado conceptos, sin duda alguna. Sí, Kant es una chinguita. Yo creo que una chingota. A mí siempre me ha costado entenderlo. Y ahorita, pues obviamente la clase sí me aclaró muchas cosas, pero también fue mucha, mucha, mucha información. Pero estuvo chido. Sí. Este, nacimiento de función, nacionalidad, no, sí es que es mucho más, y es así como una introducción porque nos va a llevar mucho tiempo, pero yo espero, voy a hacer también todo lo posible para que con la clase de la próxima semana, es que podríamos decir que caminaba bien lento, que siempre por las tardes, pero no, vamos a complicarnos la existencia. Pues ya la próxima semana yo creo que va a quedar mucho más claro, porque ya nos vamos a enfocar específicamente en un tema, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Los que se animen para la visita allá al penal de Santa Marta, les pediríamos que coloquen nombre completo y su CURP en un solo mensaje en el grupo de WhatsApp para ir considerando. Ujú. Bueno, muchas gracias, Lore. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Adiós, Muchas profe. gracias. Chao. Adiós. Adiós, adiós. Bye, bye.